Muy bien, vamos a ir a la escritura, a Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Antioquía es una ciudad, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, está diciendo, reprendí a Pedro, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los que no eran judíos o los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, judíos que habían recibido a Cristo pero que todavía seguían en las prácticas ritualistas del judaísmo. La carta a los Gálatas es una exhortación en la cual nos invita o nos exhorta a que no demos pasos atrás, sino que mantengamos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. En el 1963, el 10 de abril, había un experimento en los Estados Unidos. Estaban experimentando con un submarino que llevaría bombas nucleares, el más costoso, el más sofisticado de aquel tiempo, y empezaron a hacer pruebas en lo profundo, en profundidades más del usual. De pronto empezó aquel submarino a tener fallas y llegó el momento en que ya no hubo comunicación. Al final, cuando fueron y lo rescataron, se dieron cuenta que el submarino había bajo la presión que existía bajo del agua, se había explotado literalmente, o se había contraído por causa de la presión, y se quedaron sorprendidos de esto. La realidad es que hubo un detalle en el aspecto mecánico, en la soldadura, y por ahí todo se vino abajo. Pudiéramos pensar que fue un proyecto que fracasó, pero precisamente lo que yo quiero hablar en este día es que en ocasiones podemos estar bajo presión y no nos hemos dado cuenta, o podemos estar bajo presión y estamos a punto de explotar o de ceder o de tomar actitudes o lineamientos equivocados. En las semanas anteriores he estado yo hablando mucho basado en la experiencia y en la vivencia del apóstol Pedro. He estado hablando mucho sobre él. He estado hablando todos o algunos de los aspectos positivos. Uno de los mensajes fue: era un hombre dispuesto, era una persona valiente, era una persona esforzada, era una persona que siempre le dijo al Señor, y ahora que sigue, era una persona que se atrevía a ir más allá. Podemos decir que Pedro fue había sido llamado por Cristo y había sido uno de los primeros discípulos de Jesús. Y cuando hablamos de los 12, él había pertenecido al grupo más cercano del ministerio de Jesús, y él había estado en el monte de la transfiguración, había estado en momentos culminantes del ministerio de Jesús, en los principales sucesos. Y de hecho, tú lo ves también siguiendo a Cristo hasta el momento en el que es juzgado, luego crucificado y después enterrado, y es uno de los primeros que llega a la tumba y se percata de que la tumba está vacía. Podemos decir que fue testigo presencial de muchas cosas, o de la gracia y del poder del Señor Jesucristo, el apóstol Pedro. Por lo tanto, había sido una persona aprobada por Dios y también usada por Dios. En el día del Pentecostés, él se levanta y predica, y es Pedro que lo usa Dios extraordinariamente, y surge la primera cosecha de creyentes judíos que aceptaban la fe. Miles de personas, después de aquel milagro de Hechos capítulo 4, en el cual una persona que estaba paralítica había sido sanada. Pedro, podemos decir que tenía un ministerio prominente, impresionante. Había orado por personas que aún habían estado muertas, como el caso de Dorcas o Tabita, y aquella mujer había resucitado. Y en más de una ocasión la Biblia registra que había orado por paralíticos y estos se habían levantado. Dentro de las cosas relevantes que Pedro le tocó hacer, es que es Dios quien lo escogió para que fuese a predicarle a los no judíos, que en la Biblia se le llama a los gentiles. Y precisamente
Eso lo narra el capítulo 10 del libro de los Hechos. Él llega a la casa de Cornelio y cuando Pedro está hablando y predicando acerca de Cristo, mientras está predicando, de pronto el Espíritu Santo se derrama y oye, en la casa de Cornelio, el centurión romano, estaba lleno de amigos y familiares de Cornelio, y el Espíritu de Dios se derrama sobre ellos y comenzaron también a hablar en otras lenguas, y Pedro quedó impresionado por lo que sucede. Cuando él regresa a la ciudad de Jerusalén, le informa a la iglesia todo lo que estaba sucediendo, y él se quedó impresionado porque la gracia de Dios también era no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En el pensamiento primario de los discípulos es que ellos pensaban que esto era solo para los judíos. Quisiera mencionar que en ese tiempo la mayoría de la iglesia en el principio se estaba conformada por ese grupo y empezó a llegar gentiles y personas a la iglesia, y por lo tanto había un sector que no estaba del todo de acuerdo con que ellos no guardaran los rituales que el judaísmo demandaba, porque algunos estaban ya en la fe, me refiero a judíos que habían tenido las observancias de la ley, y entonces ellos se sentían incómodos y empezaron a presionar. Recuérdese, estoy bajo presión, es el tema. Y de tal manera que en el capítulo 15 del libro de los Hechos se hace como una especie de reunión, un concilio en la que se juntan los pilares de la iglesia. Está Santiago, está Jacobo, está Pedro, están algunos de los pilares o de los líderes principales de Jerusalén, y empiezan a abordar precisamente ese tema. Y a ese tema de querer traer las cosas del antiguo pacto al nuevo pacto, que es en la fe en Cristo, se le llama judaizar, o tomar algunos de los aspectos que eran de la sombra y no lo verdadero, porque dice que aquellas cosas que sucedieron eran sombra de lo que había de venir, y nosotros tenemos ahora la esencia de lo verdadero, la esencia de la verdad. La realidad es que ellos llegaron a una resolución en acuerdo en aquel lugar, y usted lo puede ver en Hechos 15:19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que abracen las formas y las tradiciones judaicas, y aquí se dice que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y del hogado. Se refiere a comer animales que fueron ahogados, sino que no fueron sacrificados y la sangre fue derramada sobre la tierra. En otras palabras, yo quisiera también dejar aquí un fundamento, algo muy sencillo y fundamental, es que no estaban abrogando o no estaban dejando de lado los mandamientos. Los 10 mandamientos están vigentes, sino se estaba legislando los aspectos ritualistas que el judaísmo practicó por muchos años, desde el lavamiento de manos, las tradiciones de los ancianos, las fiestas solemnes que ellos guardaban, y todas las vestiduras y las vestimentas y todas esas cosas que tenían que ver con un ritual que fue dado por Dios. Quiero hacer énfasis en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero que ahora en la fe no son necesarias, y Pablo lo define de la siguiente manera. Dice él: porque el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Tal vez cuando vemos a Pedro podemos nosotros juzgarlo fácilmente, porque entonces Pedro de pronto empieza a cambiar su postura en el aspecto doctrinal, o su posición o su convicción. Recuérdese que él había sido el primero que había ido con los gentiles a la casa de Cornelio a predicarle el evangelio, y él dijo: Dios no hace acepción de personas. Pero personas importantes o de renombre dentro de la iglesia, que todavía seguían abrazando cosas del judaísmo, empezaron a mermar y a presionar a Pedro. Y es entonces que Pedro empieza a retraerse y ya no tratar de juntarse con los gentiles o los que no son judíos. En otras palabras, empezó a actuar bajo presión.
permítame decirle que muchos de los que estamos aquí, en algún momento dado nos puede pasar algo parecido, no en el aspecto doctrinal, pero sí en el aspecto práctico de la vida, que de pronto podemos ser presionados por diferentes circunstancias que nos hagan movernos de nuestras convicciones que son firmes en el Señor. Las posibles presiones que enfrentó Pedro, ya la dije, la religiosidad de aquellos que eran judíos y que estaban en la iglesia, que venían con reglas y tradiciones. Pero una de las cosas que yo considero es la falta del conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que la salvación es por gracia para que nadie se gloríe. Que ahora no era necesario, todos aquellos rituales, simple y sencillamente para que las personas pudieran ser perdonados por sus pecados, traer animales y sacrificios al templo, porque Jesús ya derramó su sangre por nosotros. Y la tercera razón que yo creo es por el carácter impulsivo de Pedro. Yo no sé si usted es pasivo o impulsivo, pero Pedro lo ves tú actuando en toda la Escritura desde el principio hasta el fin de manera impulsivamente. Es el único que hace cosas diferentes a los demás discípulos. Es el único que en una noche de tormenta, que cuando aquella barca casi se hunde y Jesús se hace presente, les dijo Jesús en medio de la tormenta caminando sobre las aguas: yo soy, no tengan miedo. Y Pedro le dice: si eres tú, permite que yo vaya a tu encuentro. Y el Señor le dijo: ven. Y es el único que camina sobre las aguas. Podemos decir que es el único también. Hay muchos detalles muy interesantes, pero que hablan un tanto de su carácter. En la Santa Cena, o la última cena que se le conoce, antes de que Jesús fuese muerto o sacrificado, se sentó con sus discípulos y antes de tomar la cena empezó a lavarle los pies. Y cuando llegó con Pedro, ¿qué crees que hizo Pedro? Dijo: no, esto nunca acontece. Y el Señor le dijo: tiene que ser así, en otras palabras, si no, no tendrás parte conmigo. Y es el que se resistía a que Jesús al final accedió y se va hasta el otro extremo. Bueno, si es así, no solo los pies, sino si quieres darme un baño completo. Así era Pedro. Yo no sé cómo es usted. Es el único que sigue a Jesús hasta donde es juzgado por Pilato y los reyes, es el único que presencia el martirio de Jesús. Y es el único en muchos de los aspectos. Entonces yo digo que había posibles causas por las cuales Pedro se sentía presionado. Número uno, interiores y exteriores. Y la realidad, esto es así. Muchos de nosotros tenemos presiones que son interiores, que tienen que ver con nuestra naturaleza, porque somos personas pensantes, poseemos sentimientos. Y muchas de las situaciones, la tristeza, la depresión, la opresión, lo que nos pasa en la vida nos aflige y nos lastima. Pero también esas son las interiores, y las exteriores es todo lo que viene de afuera. Las situaciones que no podemos controlar y que vienen y nos presionan y en ocasiones hasta nos arrastran. Por lo tanto, yo quisiera dejar aquí un fundamento así muy claro. Cuando hablo de presiones, existen presiones que son buenas en algún momento dado en la vida y en la fe. Son buenas porque nos hacen crecer, nos desafían a alcanzar cosas mejores en la escuela, en donde nos desarrollamos, en la casa y en la familia. Pero ahora yo me estoy enfocando en aquellas presiones que son negativas, que vienen para desenfocarte, desanimarte y aún hasta para derribarte. Quisiera decir que las presiones nos hacen cambiar en ocasiones de posturas, y en ocasiones nos ayudan a afirmarnos en nuestras posturas también. Por lo tanto, estamos diciendo que nos cuidemos de las presiones que nos derriban, las que son negativas, y nos mantengamos firmes en la fe y en el conocimiento de Dios. Es más, si porque estás soltero te empiezan a dar carrilla y pasan los años, dice: mira, este no se ha casado todavía, no voltee a ver a nadie, por favor. Y luego, cuando ya tiene novio, empiezan a presionarle y a decirle: a ver cuándo te casas. Y el que es divorciado le dicen: y a ver cuándo te casas. Y situaciones como esas. Estoy hablando que en las casas y en las familias existen presiones
Las presiones más comunes son por el presupuesto familiar, que parece que no alcanza lo que ganas, o no alcanza porque eres un mal administrador, y entonces empieza a haber presión en la casa. No voltea a ver a nadie, por favor. Hay presiones en los negocios, por la falta de ventas, en los trabajos, por las nuevas disposiciones de trabajo. Cuando empezó todo este asunto, algunos dijeron que suave, nos quedamos trabajando en la casa, y de pronto se dieron cuenta que trabajar en casa es más pesado que trabajar en la oficina, ir, salir, despejarte un poquito, oye, luego regresar, comer y volverte a ir. Y te das cuenta de que no solamente es bañarte y alistarte, sino que tienes que hasta limpiar el escenario, la casa, el cuarto, la sala, para que esté lista, para que no se vea mal. Y luego estás trabajando y ya tienes un trabajo ahí, y de repente se va la señal de internet y te quedas a medio trabajo, y son presiones. O estás ahí, oye, no sé, y de repente se oye que tocan la puerta, que pasa el que vende camote, y se escucha ahí todo eso por la televisión, ahí por la internet, dice qué es lo que está pasando, ¿no? Hay presiones también entre los cónyuges, entre los casados, por causa del carácter. La realidad de las cosas, cuando se casan, cuando existe el noviazgo, así es, no vio la realidad de las cosas, no vio las deficiencias. Oye, pero cuando se casan, entonces verdaderamente se conocen. Vamos, sale el carácter, sale el genio. Es como cuando se frota la lámpara y sale el genio de la persona. Y la conocemos lo conocemos tal y cual es. Lo más impresionante es que hay personas que han durado muchos años de casados y todavía siguen jugando vencidas a ver quién gana. Te voy a decir una cosa, los dos pierden. Esa es una realidad que debemos de entender. Hay presiones entre los padres y los hijos, porque los padres simplemente han puesto reglas en la casa que deben de ser acatadas, y los chavos dicen no es posible. Yo le digo a los muchachos, sino ya cuando te cases tú vas a poner tus propias reglas en la casa, y si quieres dejar que tus hijos lleguen a la hora que quieran y hagan lo que quieran, pues esos van a ser tus reglas. Pero las reglas en la casa, oye, son las que los papás ponen. Pero también hay presiones entre los hermanos, y yo le llamo pecado de familiaridad. Cuando abusamos de la confianza, yo no sé cuántos son más de dos en una casa y que son mujeres. Lo digo porque yo tuve 4 hijas. ¿Y qué situaciones se daban? No, porque compraban una blusa y de pronto una de ellas era así medio abusona. La chica la tenía para estrenarla el domingo y la otra se la llevaba a la escuela entre semana, y eso era un buen show. Usted sabe eso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay presiones en la sociedad por causa de las situaciones que vivimos cotidianamente. Y ahorita mismo estamos en una situación en la región por lo que está pasando con los agricultores, y es una situación que está provocando mucha incertidumbre. Hay presiones en las relaciones, en los noviazgos. En ocasiones los hombres son más frecuentes a tratar de presionar a la chica y decirle te amo, nos vamos a casar, y ¿por qué no tenemos entonces relaciones? Ya nos amamos. O en ocasiones existen algunas presiones en los noviazgos. Alguien está presionando al otro y le dice oye, ya tenemos 5 meses, vamos a casarnos, vamos a comprar lo que necesitamos. Fíjese que aún existen presiones entre los amigos, y tal vez se le haga como raro, pero si eres cristiano y estás dando testimonio y tus amigos no saben respetarte, entonces van a empezar a presionarte y te van a decir aburrido o aburrida. ¿Por qué no corres en las mismas locuras que ellos? ¿Por qué no te acuestas con tu novio? ¿Por qué no sales a reventarte el fin de semana? Y te dicen muchos apodos y muchos nombres. Yo te digo, guárdate, y guárdate de verdad para Dios. Pero también existen presiones inesperadas cuando se pierden, cuando se pierde la salud, cuando tenemos problemas morales, cuando tenemos problemas con los hijos, y pudiéramos mencionar muchas situaciones. Pero también yo quiero que usted entienda que en la fe existen presiones y que son comunes. La realidad, quien no entienda esto se frustrará en su vida y aún en la fe. Jesús es impresionante porque estuvo en una presión constante. Espero que me haya escuchado. Jesús vivió en una constante presión. Es más,
Antes de que naciese Jesús ya había mucha presión sobre su vida, porque María había salido o fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero no todos lo sabían. Solo lo sabía José, solo lo sabía María, tal vez los familiares más cercanos, y empezó a murmurarse que el embarazo de María era por obra de fornicación de un soldado romano. Cuando Jesús es un infante, oye, y que Herodes se da cuenta de que vinieron reyes a adorarle, entonces hizo un decreto que todos los niños que tuvieran la edad, de esa edad hacia abajo, niños pequeños, dice que tenían que ser muertos. Y José y María tomaron a Jesús y se lo llevaron a Egipto escondidamente. Vivió bajo presión. Jesús, aún dentro de su casa, en la casa de José y de María, empezó a haber presiones. En la casa de María fue el primogénito, pero no fue el único, tuvo más hermanos. Y de pronto, cuando estaba una gran fiesta en la ciudad de Jerusalén, donde venían cientos o miles de judíos a esa fiesta, dice que sus hermanos en la carne le decían: ¿por qué no vas y te presentas a Jerusalén y allá haces alguno de los milagros para que crean en tu ministerio? Te pregunto, si en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, oye, hay presiones y algunas son de carácter espiritual, debes entenderlas. Es más, no solamente los religiosos, sino la gente, las personas que conocieron el ministerio de Jesús. Lucas 13, 31 y 32. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes, que era el rey, te quiere matar. Contestó Jesús: vayan y díganle a esa zorra, yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito, y esto o termino mi obra. Está diciendo: cumplo mi propósito. En otras palabras, Jesús no se dejó mover por las presiones ni familiares, ni religiosas, ni situaciones, sino que se mantuvo firme en la fe. Pregunto, ¿cómo están tus convicciones? Es más, en algún momento dado, los mismos discípulos intentaron presionar un tanto a Jesús cuando él habló acerca de comer su carne, oye, y beber su sangre, que estaba hablando metafóricamente. Dice: Señor, dura es esta palabra, y muchos empezaron a irse. Llega Pedro y le dice: Señor, muchos se están yendo. Y le dijo Jesús: si quieres tú te puedes ir también, tienes esa libertad. En otras palabras le estaban diciendo: Jesús, bájale al mensaje, predica de otra manera. Vuelvo al punto de Herodes. Oye, Jesús no se dejó presionar ni por los discípulos, ni por el tentador, ni por las circunstancias, ni por la familia, sino que se mantuvo firme en el propósito. En la vida siempre enfrentaremos, oye, presiones, y me gusta lo que escribe Job en 14:14 de Job: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. La realidad, hay causas que son de carácter internas por las cuales vienen las presiones a mi vida. Y quisiera mencionar que una de las causas internas más comunes es cuando yo empiezo a competir con otras personas. Oye, me vuelvo medio envidioso, o entra en mí, discúlpeme la expresión que voy a usar, el espíritu de Hollywood, que empiezo a tener envidia de los demás. Y me gustaría tener una figura perfecta, y me gustaría tener un teléfono iPhone 15, no sé en qué número vaya, ¿no? Y no el cacahuate que traigo, el iPhone 4. O una casa, o un trabajo. Y no estoy hablando de que seamos pesimistas, sino estoy diciendo que caigamos en una actitud equivocada que no es correcta. La segunda razón que en ocasiones se gesta en nuestro corazón y que causa presión es cuando las promesas de Dios tardan en cumplirse. Estoy diciendo que muchos de nosotros hemos escuchado, o Dios nos ha dado una promesa y una palabra acerca de salvación, de provisión o de ministerio, y pasan los años y de pronto eso como que no se cumple,
y nos sentimos presionados y empezamos a decirle: Señor, ¿qué está de lo que tú dijiste? Es el caso entonces de Sara y Abraham. Usted conoce el pasaje, que al no llegar el hijo de la promesa, ellos buscaron alternativas que no eran las que convenían ni las mejores. Estoy diciendo que las presiones también pueden venir por causa de mi propia naturaleza, que aunque soy salvo y soy perdonado, pero sigue siendo pecaminosa. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 7 versículo 20. Fíjese lo que dice Pablo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dice, eso hago, y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está diciendo: oye, soy perdonado, pero el pecado todavía llega y sigue tocando a las puertas de mi corazón para decirme: te traigo ofertas y te traigo tentaciones. Qué impresionante es esto. Mas el mismo Pablo dice: mas gracias doy a Jesucristo, que me ha librado de esta opresión, me ha dado victoria, me ha librado de este cuerpo de muerte, en otras palabras, de esta opresión, oye, y me ha dado la libertad para vivir plenamente en Él, y en Cristo estamos completos. Y si lo crees, yo te voy a invitar que le des un fuerte aplauso. Soy sustentado, soy bendecido, soy guardado por medio de la fe que es en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando soy tentado, Él me sustenta en medio de la prueba. Él me dice en medio de la oscuridad: no temas, yo estoy contigo. Dáselo bien fuerte al Señor, vamos, bien fuerte. Su presencia es con nosotros. Su amor nos abraza, nos constriñe, nos sostiene. Yo digo que vale la pena, no estamos solos. No enfrentamos al pecado ni al mundo en nuestra capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque juntamente con la tentación viene la salida, y el Espíritu está presto y está presente y dice: no temas, que estoy contigo. Sea su nombre glorificado. Dios es bueno. Yo le voy a decir una verdad. Hay personas que aman a Dios y aman a Jesús, pero todavía siguen amando las cosas que son de la carne o las cosas que son del mundo. Y es por causa del pecado que mora en mí. Y por eso San Pablo dijo: y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Oye, y si estoy crucificado, entonces mis manos ya no se pueden extender al pecado. Oye, ya no puedo tomarlo, porque Cristo vive en mí y estoy muerto y resucitado junto con Él. Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. Estoy diciendo que hay situaciones que operan interiormente, y una interior, y la considero exterior, son las causas espirituales. En ocasiones, como iglesia, como creyentes y como familia, estamos bajo presiones espirituales, y debemos de ser muy sabios y entendidos en cuanto a esto. Efesios capítulo 6 versículo 12. Fíjese lo que dice San Pablo. San Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, pero que vienen en ocasiones y tratan de oprimirte. ¿Te acuerdas en la tentación donde Jesús había estado ayunando 40 días? Llegó el enemigo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se conviertan en pan. En otras palabras, quería sacarlo del propósito de Dios. Complácete en tu carne y en tus deseos, tú tienes hambre. Oye, qué impresionante es esto. En ocasiones no hemos entendido que alrededor nuestro, de nuestra casa o de nuestra familia, se está librando
una lucha de carácter espiritual, pero nuestras armas no son carnales, dice San Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y tenemos el poder para resistir al pecado, y tenemos el escudo de la fe, y estamos firmes en el conocimiento de Dios, y sobre todas las cosas tenemos el Espíritu Santo, que es nuestra fuerza, oye, que nos alienta y que nos sostiene y nos da fuerza y sabiduría en el día de la batalla. Estoy diciendo que existen presiones de carácter espiritual, de mi propia naturaleza, pero yo quisiera decir un punto que es importante: no confundas proceso con presión. En ocasiones Dios nos pasa por procesos y muchos de nosotros llegamos a pensar que son presiones exteriores, presiones del diablo, presiones de la vida que son ordinarias, y en ocasiones son presiones, oye, o procesos que Dios está permitiendo en nuestra vida para formar nuestro carácter, o formarnos en el sentido espiritual, o hacernos crecer de una u otra forma. Es importante saber discernir cuando es un proceso que no son ni las presiones del diablo, sino es Dios que está llevándonos, oye, a un trato muy particular. Los hombres de Dios, todos aquellos hombres de Dios que vivieron bajo presión y no cedieron, hoy los conocemos como los héroes de la fe. Las iglesias que se mantienen firmes sin ceder ante las presiones pecaminosas o equivocadas, la Escritura le llama que son vencedores. Y los vencedores son los que alcanzan la corona, y los vencedores son los que son elogiados por Cristo. Permíteme decirte que el peligro que existen en las presiones es que las presiones te quieren llevar a hacer cosas que nunca pensaste hacer y vivir donde no querías vivir. Y en otras palabras, las presiones negativas te hacen errar en el blanco y en la fe también. En otras palabras, hay personas que tuvieron sueños y anhelos y tomaron el camino de la presión, no se dejaron presionar por las circunstancias que estaban viviendo, y después los vemos sin sueños y sin metas. Pero lo mismo es exactamente en los aspectos de la fe. La presión, oye, negativa hace que tú pierdas el enfoque y el propósito que hay divino sobre tu vida. En otras palabras, la presión provoca que cambie tu posición y que tú te muevas de tus convicciones, y de pronto empiezas a probar cosas, oye, que no son del todo correctas. Yo te diría, no te dejes presionar por las circunstancias, no te dejes presionar por si los pecadores te quisieran engañar, dice el libro de Proverbios, no consientas. No te dejes presionar por esas situaciones o esas modas o esas tendencias que hoy son tan comunes que están alrededor de los creyentes. Tampoco tomes decisiones importantes, rápidamente consulta con Dios y espera en Dios. La Nueva Versión Internacional habla un poco diferente. En Proverbios 24:10 dice: si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. Se dice que el rey de los deportes, el béisbol es el rey de los deportes. Se dice que es un juego de estrategia, y hay ocasiones que a un jugador solamente lo ocupan en algunos momentos, y a esos momentos, principalmente a los que son pitchers, y a esos se les llaman salvamentos, o cuando el partido está muy reñido, los usan para cerrar algún momento difícil en el juego. Van a traer a aquella persona, lo ponen entonces a pichar. Normalmente nosotros en el barrio, como jugábamos, cachábamos, pichábamos y hacíamos todo, jugábamos todo el juego completo. No, estas son personas diferentes que descubrieron que ellos tienen aptitudes diferentes. Entran en el momento más intenso del juego, y precisamente entran cuando hay mucha presión. Hay un hombre que acaba de entrar al Salón de la Fama. Es el salón donde se reconoce a los hombres que han destacado precisamente en el deporte, y ponen algunos de sus artículos, alguna camiseta, algo que pertenecía, y luego ponen el récord de esta persona. Me refiero a Mariano Rivera. Él jugó con los Yankees de Nueva York
y jugó por muchos años de esa manera. Era como alguien que relevaba y salvaba juegos, en otras palabras, y lo metían en los momentos más difíciles. Imagínate un estadio. Yo no sé si tú has estado en algún momento en un estadio de fútbol o de béisbol, en unos juegos esos impresionantes. A mí me tocó estar un par de veces y recuerdo que se puso bien candente. Llamaron a un relevo porque estaba el juego en un momento así fuerte, y lo que hace la gente o los que hacen la porra, si están en casa, se levantan y empiezan a golpear así con los pies y a gritar y a sacar trompetas. O sea, en otras palabras, tratan de que la persona pierda su enfoque. Me refiero a los jugadores, y le gritan muchas cosas. Imagínate 20, 30 mil personas o 40 mil, oye, sobre aquella persona, diciéndole le va a cerrar, y le dicen hasta de qué se va a morir. Y aquel hombre llegaba, y en la carrera de él dice que hubo 47 relevos, en otras palabras, y 42 los libró y estableció un récord. Y luego le preguntaron: ¿cuál es tu secreto, Mariano? ¿Cómo es posible que tú lograras todos estos récords y que estuvieras en muchos campeonatos y que recibieras muchos premios? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? No fue yo puedo, es mi experiencia, es mi concentración, es mi práctica. No, él dijo algo muy sencillo que dejó a todos muy fríos. Él dijo: fue Dios. Y eso llamó mi atención y empecé a buscar acerca de él. Y resultó, oye, que él era cristiano, es un panameño. Y actualmente el hermano, o este hombre, él y su esposa son pastores. Y entendió que Dios lo ayudaba en los momentos de presión en su vida. No es tus habilidades, no es tu prudencia, no son tus fuerzas, no es, oye, tu experiencia, no es tu ministerio, oye, lo que te ayuda, no lo son los años que tienes, sino es Dios. Cuando no lo entendemos, vamos entonces, es el gran secreto de los hombres de fe, de los que pelearon batallas, de los que no negaron la fe, de los que se mantuvieron firmes, de los que creyeron, de los que caminaron, de los que se negaron a sí mismos. Es Dios el secreto de su fuerza, es Dios su fortaleza, es Dios quien los sostenía en los momentos difíciles. Contemple con lucidez, diciendo: no temas, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo en los momentos difíciles, en los momentos críticos, en los momentos de enfermedad, en los momentos donde otros se desmayan y se vuelven atrás. Yo estoy contigo. Vamos, es el Dios omnipotente en la persona de Jesucristo, que está con su iglesia, que nos ayuda a resistir y a mantenernos firmes en la fe. Es Dios. Bien fuerte, dáselo. Filipenses 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Lo cambio: por nada estés presionado, si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Si estás presionado, traes tus causas delante de Dios con toda oración. Y luego dice: y ruego, con toda oración. Oras una vez y luego sigues pidiendo a Dios y esperas la respuesta de Dios, pero con acción de gracias, con agradecimiento. Y dice: provocarás que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pase lo que pase, estamos en Él. Aunque se levanten ríos, aunque se levanten fuegos, aunque vengan situaciones difíciles, estamos confiando y esperando en el Señor. Oye, sea su nombre exaltado. Estoy por acabar. Para enfrentar entonces las presiones, oye, correctamente, hay dos cosas que yo he entendido. Debo de tener una actitud correcta y una decisión firme frente a la vida. Y la primera es de carácter espiritual. Aprende a descansar en Dios. Muchos de ustedes han estado bajo mucha presión en la casa, en la familia, en el trabajo. Oye, las mamás hoy haciendo trabajos de la escuela, de maestras y de tantas cosas, se tienen que ir a trabajar y regresan y le avanzan a las tareas. Los hombres de igual manera,
la situación que existe, el ambiente que prevalece, la zozobra. Hay tantas cosas que están alrededor de nuestra vida: la presión espiritual, el desaliento, las presiones de la vida, las carestías y todas las cosas. Yo te digo, aprende a descansar en Dios. Aprende a descansar en Dios. Estoy hablando de actitudes correctas y decisiones firmes. Es importante aprender a descansar de Dios. Echa sobre Él todas tus cargas. Jesús dijo: todos los que estuvieren cargados y cansados, venid a mí, que yo los haré descansar. Hay cristianos que están hoy al punto del colapso espiritual y aún hasta físico. Platicaba esta semana con una doctora y decía: ¿sabe usted que en ocasiones las presiones que tenemos en la vida nos afectan en la presión arterial y en otras se disparan muchas cosas? Y es por eso que traemos, muchos síntomas y muchos malestares en nuestro cuerpo. Aprende a descansar en Dios. Que no te vaya a pasar como aquellos que iban caminando subiendo la cuesta, una montaña, cargados con unos costales. Pasa por allí un hermano, los ve, se compadece, se para, lo sube en la cajuela, en la parte de atrás de la pick-up, y va subiendo con ellos. Yo los llevo hasta donde ustedes van, y luego voltea por el espejo el hermano y ve que ellos siguen cargando las costales, las cargas. Muchos de ustedes vienen a la iglesia, se sienten bien, adoran, exaltan a Dios, todo, no sé, se sienten un momento de paz. Pero cuando llegan o salen de este lugar, o llegan a la casa, o llegan al trabajo, nuevamente toman todas esas cargas. Estoy diciendo, aprende a descansar en Dios. Si no te va a pasar lo que le pasó a ese submarino, que era lo más sofisticado en su momento, que causó una implosión y que eso trajo una desolación. Y por eso en ocasiones hay personas que han estado bajo tanta presión y no se han refugiado en Dios y no se han fortalecido en Dios, y después los vemos que algo pasó en sus vidas que no es agradable. Yo te diría algo más: persevera en las cosas que verdaderamente son valiosas. Nuestra vida está involucrada en muchos sectores y en ocasiones tenemos muchas situaciones y muchos frentes de batalla y tenemos muchos compromisos. Yo te digo, persevera en las cosas que verdaderamente son valiosas, principalmente en la casa y en la fe, en la familia me refiero. Las cosas que verdaderamente son importantes. Vamos, toma tiempo, sabe discernir, sabe escoger, separa todo aquello, separa el trigo de la paja y camina sabiamente. Y le voy a decir algo a usted: aprenda a soltar aquello que trae sobrecarga a su vida, que es de carácter emocional o de carácter espiritual, y que te trae todo afligido, y que trae gastritis y colitis, y que trae no sé qué tantas cosas, porque no has sabido soltar todas esas situaciones en tu vida. Suelta ya situaciones del pasado, no sé, hay tantas cosas. Suelta esas cargas. Y tal vez lo que voy a decir no es para todos, pero sí para algunos. Tienes que aprender a decir que no. Te quiero hacer una pregunta: ¿de verdad disfrutas de la vida? ¿O ya se te olvidaron que los pájaros cantan en la mañana, y que el sol, y que estos días hemos tenido unas lunas hermosas, impresionantes, y que ni siquiera las alcanzamos a apreciar? Jesús dijo, quiere ponerse de pie: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Sé que hay personas que tienen que soltar ya esas maletas de resentimiento, de opresión y de tristeza. Abrácese de lo que Dios le está ofreciendo: vida y vida en abundancia, descanso de parte de Dios, y sea sabio en la forma de conducirse de la vida. Adoramos a Dios un momento.